Muy buenas una vez más a Polymatic. En esta ocasión quería hacer una filosofía del mal. Simplemente lo que quiero hacer con este vídeo es un análisis de las tipologías de actos perversos que existen, las maldades que puede hacer una persona y clasificarlas según varios criterios para tener más claro cómo puede hacer mal una persona a otra. Esto más que nada es por si alguien nos está haciendo algún mal, pues que podamos entender mejor ese tipo de actos, ¿no? Ese tipo de conductas perniciosas. No podemos obviar la existencia de la perversidad y la malicia en el ser humano. Todo el mundo tiene un toque de malicia, lo que pasa es que hay gente que tiene un grado mucho mayor que otras personas. Y por tanto considero que es necesario estudiar esto, no solo por ayudar a la gente a que no esté sometida a este tipo de personas o a este tipo de actos, y que si los hace ellos mismos pues se den cuenta y dejen de hacerlo, sino también por el propio proyecto del canal, ya que más adelante haré un estudio de la sociedad y considero que se puede entender mucho mejor la sociedad si entendemos bien al ser humano, evidentemente. Entonces, vamos a hacer primero una clasificación de la tipología de mal que existe. Evidentemente aquí hay que dejar claro que un acto es perverso cuando tiene una intención de dañar o hacer un mal a otra persona. Evidentemente, hacer un acto que cause un mal en otros inintencionadamente, pues no se puede considerar un acto perverso. Y no siempre que causamos un mal en los demás estamos haciendo algo con una intención perversa. Poner precisamente límites a los abusos ajenos es hacerle un cierto mal a la otra persona. La otra persona tiene el deseo de poder someterte. El hecho de que tú te resistas a ello, para esa persona es malo. Pero evidentemente tú lo estás haciendo por autodefensa, no por hacerle un daño, por manipular o someter a los demás. Bien, la primera clasificación que podríamos hacer es qué tipos de actos perversos existen. Uno serían los actos físicos, es decir, corporales. Le estás haciendo ya un daño corporal a otra persona. Otro sería el daño psicológico y otro sería el daño económico. Aquí me refiero más a el acto en sí, no el objeto del daño, sino cómo haces tu daño, pues físicamente, verbalmente o a través de la economía, ¿no? Por ejemplo, privándole a alguien de que tenga acceso a los recursos económicos, cosas de este estilo. Otra clasificación que podemos hacer es por la explicidad del acto perverso. Es decir, un acto puede ser directo, en el que lo vamos a llamar una agresión, que puede ser pues física, económica o verbal, o psicológica en general, ¿no? Normalmente cuando es verbal es psicológica. Y el otro tipo de acto, según la explicidad, es la manipulación. Es decir, un mal que se hace de manera oculta, un mal que se hace usando engaños, disfraces, cosas ocultas por la espalda y demás, ¿no? Esos serían los dos grandes tipos de actos según la explicidad, es decir, si lo haces directo y explícito o lo haces subrepticiamente. Entonces aquí hay que tener en cuenta ya que muchas veces se omite el mal por manipulación porque es el mal que suele pasar más desapercibido. Entonces es el tipo de mal al que tenemos que prestar más atención, porque la agresión directa, física o verbal, evidentemente no tienes que estar tú pendiente. Es explícita, es directa, ¿no? Aunque hay gente que ni siquiera eso lo reconoce. Pero lo que hay que tener en cuenta es el mal manipulador, ¿no? Evidentemente no explica esto que tengas que estar obsesionado buscando actos ocultos en todos lados, ¿no? Pero sí que hay que tener una cierta atención de cómo te tratan las personas, qué te dicen y qué hacen luego. O, por ejemplo, pues cómo usan el victimismo, el chantaje, la amenaza y demás. Pero esto lo trataremos un poco más adelante. Luego tendríamos el mal por acción y el mal por omisión. Una cosa es actuar directamente para hacer un mal a alguien y otra cosa es no actuar intencionadamente sabiendo que no actuando en una situación vas a comportar un mal necesario a alguien. Si yo, por ejemplo, sé que si tú vas a un lugar o haces algo en concreto, eso va a tener una consecuencia negativa para ti y yo no te aviso a propósito para que tú sufras esas consecuencias, pues te estoy haciendo un mal. No directamente, no participando en ello, pero sí haciendo posible que ese mal lo recibas cuando podría habértelo evitado o al menos podría haberte avisado, porque luego lo que hagan las demás personas pues ya es decisión suya. Como decía con el caso de la manipulación y la agresión, el mal por acción es mucho más fácil de identificar y reconocer que el mal por omisión. Si hay personas a tu alrededor que se hacen llamar amigos,
pareja, familiares y demás, que no te avisan de ciertas cosas que necesariamente te van a comportar un mal y tú no lo sabes. Otra cosa ya es que seas una persona que evidentemente puede saber que ciertos actos comportan ciertas consecuencias negativas, pero me refiero a entornos nuevos, por ejemplo, no sé, un trabajo nuevo en el que entras y que no te avisen de ciertas cosas cuando te pueden comportar un mal y se hace a propósito por eso. Evidentemente otra cosa es que no te avise porque no lo tenía en cuenta, pues es un tipo de perversidad también. Luego ya tendríamos el objeto del mal o el objetivo o la diana del acto perverso. Primero podríamos clasificar por el ser u objeto que recibe ese mal. Podríamos clasificarlo por seres vivos o por objetos. Es decir, tú puedes infligir un mal tanto en un ser vivo, evidentemente dentro del cual están los seres humanos, o objetos. Objetos que sean posesión de otras personas y evidentemente vas a hacerle un daño económico a esa persona, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta que no solo existe, por ejemplo, el insulto directo como forma de perversidad, también existen otras formas de maltrato psicológico que no son tan explícitas nuevamente. Por ejemplo, mentir a una persona es hacerle un mal a su honor, por así decirlo, a su dignidad. No estás tratando a esa persona con la dignidad que merece. O este tipo de actos que tienen como intención socavar la confianza o el optimismo de una persona, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona cuenta que tiene un sueño, una ilusión y otra persona viene a matárselo, lo que yo llamo matasueños. Eso también es una persona totalmente tóxica, una persona que no quiere tu progreso, no quiere tu mejoramiento en la vida. Lo que quiere es obstaculizarlo. No lo va a hacer directamente, pero sí mediante estas malas palabras, esta tergiversación de las cosas. Hay otras formas de maldad luego, por ejemplo, como atacar a las creaciones intelectuales o artísticas de alguien de manera irrespetuosa, porque evidentemente tú puedes hacer una crítica a una obra artística o intelectual. Otra cosa ya es atacarlo sin argumentos y sin más, ¿no? O sea, esto es una basura, esto no sé qué. Eso también es otra forma de mal que no es directa hacia la persona, pero sí a las creaciones de la persona. Entonces, ya entrando más directamente en las formas más habituales de perversidad, consisten normalmente en el hecho de que lo que se suele atacar es o el amor propio de una persona o su confianza. Básicamente esto es los dos objetos o los dos dianas del ataque de las personas perversas, narcisistas o maliciosas en general. Entonces, ¿cuáles son los tipos de acto principales que se hacen para socavar la autoestima de una persona o su confianza personal? Una es el victimismo, que tiene como intención socavar la confianza y el poder personal de los demás. Lo que se busca con el victimismo es culpabilizar a otra persona de un acto del cual no es responsable o no tiene una mala intención detrás. Entonces te hago sentir culpable por ponerme límites, por ejemplo, a mis abusos, y de esa manera socavo tu poder personal y tu confianza. Te quito el poder, porque claro, yo soy una víctima y tú eres malo, tú eres el culpable, tú eres el verdugo y yo soy tu pobre víctima. Evidentemente hay que distinguir entre una víctima real y una persona victimista. Una víctima es una persona que efectivamente, objetivamente ha recibido un mal por parte de alguien. Y otra cosa es el victimismo, es decir, esta dramatización y esta culpabilización que no se basa en un acto objetivo, no se basa en un acto realmente intencionadamente perverso, que tenga como intención hacer un mal. Otra de las más comunes es el chantaje. ¿El chantaje qué es? Pues chantajear directamente es amenazar a una persona o también culpabilizar, ¿no? Si no haces tal cosa o si eres de tal manera, pues eres de esta otra manera, normalmente algo malo, ¿no? Pues el chantaje básicamente es una forma sutil de amenaza. La amenaza es otra forma de intentar socavar el poder de la otra persona, ¿no? Evidentemente una cosa es advertir a alguien que te está atacando y decir, para ya, porque si no, pues al final voy a poner límites, ¿no? Voy a tener que expulsarte de mi vida o algo así. Eso es una advertencia autodefensiva. Otra cosa ya es una amenaza manipuladora para someterte. Otra cosa ya es la humillación y la despotenciación, que yo le llamo, ¿no? Es decir, convencer a otra persona de que vale menos de lo que realmente vale, que tiene menos poder del que realmente tiene y demás. Es decir, rebajar a la persona, intentar que no saque su brillo personal, sus talentos, que no vaya hacia adelante en la vida,
sino intentar reprimirla, constreñirla. Esto lo hace mucho, pues lo que ya digo, ¿no? Los matasueños, por ejemplo, ¿no? Gente que suele envidiar las ilusiones ajenas y lo que hace es siempre poner trabas, ¿no? O decir que eso es imposible, ¿tú cómo vas a llegar a eso? Nosotros nunca vamos a llegar a eso. A veces se incluyen a sí mismos para disimular, ¿no? Una cosa, evidentemente, es que tú le aconsejes a una persona y le digas, está muy bien tu sueño, ten en cuenta los pasos que tienes que seguir para eso y los ciertos obstáculos que puedes encontrar. Eso es una cosa. Otra cosa ya es decir, eso es imposible, eso está reservado para unos pocos. Esto me lo han dicho a mí muchas veces cuando digo pues que quiero dedicarme a la literatura, ¿no? Y yo siempre pienso, ¿y por qué yo no puedo? ¿Por qué no puedo ser una de esas personas? ¿Qué tienen esas personas que lo han conseguido que no tenga yo? Entonces esas son las herramientas principales de la manipulación, que no consisten en ataques tan directos como ya el insulto, por ejemplo, pero que pueden hacer el mismo mal que un insulto, ¿no? Pues humillar, despotenciar, chantajear, victimizarse y demás. Otra forma también es la difamación, por ejemplo, ¿no? Es decir, tampoco es un acto directo contra ti, pero si yo voy diciendo una mentira de ti sin dar ninguna prueba, pues lo que voy a hacer es que puede haber gente que se crea esa mentira, esa difamación y también esté en tu contra, ¿no? Una cosa que hacen mucho los perversos narcisistas y los psicópatas en general. Cuando una persona se aleja ya de su abuso o directamente ni lo permite, lo que hacen es pasar a la difamación y a la calumnia. Entonces empiezan a inventarse historias, empiezan a inventarse cosas bien graves para que la persona tenga un estigma contra esa persona, ¿no? Y la demonice y demás. Cuando oigas que una persona dice algo muy malo de otra, si no tiene pruebas de eso, ponlo en duda. Ponlo en duda porque puedes estar ante una persona que está difamando brutalmente. Y en fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Un vídeo que me ha costado un poco hacer porque ya digo, es un tema que pesa. Es un tema que pesa pues tener que enfrentarse a la perversidad humana. No es un tema agradable, al menos para mí, ¿no? Por eso he tardado tanto en subir vídeo. A partir de ahora intentaré subir vídeos con la misma frecuencia que antes. Voy a hacer unos cuantos vídeos también sobre narcisismo. Luego pasaré a tratar sobre la inteligencia y la mente en general, cuál es la naturaleza de la mente, o sea, pasaremos a un tema un poco más filosófico, pero los que voy a decir sobre narcisismo creo que también van a ser bastante interesantes. Así que deja tu buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete para hacer crecer al canal, dale a la campanita para estar al tanto de los siguientes vídeos que van a seguir subiendo y nos vemos en el siguiente vídeo. Me place anunciar también que estoy ofreciendo sesiones de coaching. Yo tengo una titulación universitaria en coaching, también en filosofía. Para quien no lo sepa, el coaching es un método ideado para solucionar problemas psicológicos, existenciales y personales. En mis sesiones lo que ofrezco es la aplicación del método psiconuclear, un método de solución de problemas que he ideado yo mismo, en el que ofrezco una teoría general de la mente y en base a la misma cómo podemos intervenir en el sistema de creencias de la persona para identificar la idea raíz que está provocando tu malestar y a raíz de ahí sustituir esa creencia tóxica por su creencia opuesta, que es la creencia sana y que va a producir de manera inevitable que ese malestar desaparezca y se sustituya por un estado de bienestar. Si te interesa saber más sobre el método psiconuclear, te dejo un link en la descripción en la que tengo una serie de vídeos donde expongo este método. También voy a dejar escrito un artículo en mi blog personal en el que explico en qué consiste y también cómo estructuro la sesión, cómo estructuro la serie de sesiones de coaching. Así que ya sabes, si estás interesado o interesada, solo tienes que contactarme en el número de teléfono que dejo abajo y lo hablamos tranquilamente. Un fuerte abrazo.